Gracias por que ustedes están aquí. Yo sé que por las horas y por muchas cosas que pasan en el mundo, eh, es importante que ustedes cubren la información sobre la vida, los valores, la cultura, una educación con salud, una educación con salud mental, con salud espiritual y un intercambio que es a que vengo aquí en la universidad. So, Y so thank you so much for being here and for taking the time to talk about issues that are important in the world and to share ideas. Y muchas gracias. ¿Ustedes tienen preguntas? And thank you very much. And do you have any questions? So she told me beforehand that she'd rather just have a Q&A and a discussion. So she's more interested in the things that you wanted to know. Do you speak Spanish? No? No. Oh, sorry. So how did you become interested in the fight for indigenous rights? ¿Sí? So, ¿cómo se interesó en luchar por los derechos de la gente indígena? Primero yo viví la guerra en Guatemala, viví el conflicto armado. La mayoría de mi familia fue ejecutado durante el conflicto armado. So I lived the struggle personally in Guatemala, and I witnessed the violence, and my family was also victim of the violence and also assassinated. Y tenía 22 años cuando salí al exilio. And I was 22 years old when I went into exile. Y salí como todas las personas que salen para el exilio sin saber qué va a pasar, sin saber qué carrera puede o qué oportunidades tiene uno en la vida. So I left like other people who are in exile, not knowing what would happen and really not having an idea of what the future would hold and the opportunities that one would have. Y tuve la suerte de encontrar muchas personas que su trabajo era luchar por derechos humanos. And I encountered a lot of wonderful people whose work was to fight for human rights. Y es así como yo me uní a la lucha por los derechos humanos. And that's how I became involved in fighting for human rights. Y uno de los temas más importantes que me tocó discutir y me tocó aportar en la época eran los derechos de los pueblos indígenas. And one of the topics or themes that I became interested in and that presented to me were fighting for indigenous rights. Y especialmente la discusión sobre el convenio 169 de la OIT en Ginebra. And in particular, the convenio of the 169. ¿Sí nos puede explicar qué es eso? El convenio 169 es So I asked her to explain what convenio 169 means. es un convenio que regula los derechos indígenas, es un convenio internacional que regula los derechos de los pueblos indígenas en cada uno de los países ocupados o los países colonizados o los países donde hay pueblos indígenas. So the Convenio 169 means an agreement, number 169, and that's where people who were interested in fighting for human rights and indigenous peoples in particular came together to start organizing. Y fueron una discusión más de 10 años, la reforma de ese convenio, y hoy ha sido uno de los convenios más aplicados en toda América Latina. So that was a process of about 10 years, that agreement, and now that's one of the agreements that's most honored and followed in Latin America. Es un convenio que de hecho ha dado muchos resultados.
uno de los resultados es la consulta, que nada se puede hacer si los pueblos indígenas no sean consultados, no sean involucrados en una consulta nacional informada, una consulta real, pues no una consulta demagógica, ¿no? And part of that agreement, it states them in the decision making. O sea, me tocó la época en que se aprobaron muchas normas internacionales del que yo soy parte, y por eso me da mucho honor, porque en aquellos años derechos indígenas era más antropólogo, era más una lucha antropológico, era más empírico, era menos legislativo, y a partir del convenio 169 hay una cantidad de normas internacionales que hoy son útiles para nosotros, ¿no? So she feels very honored and fortunate to be part of the Agreement 169 because before that agreement, any kind of study or exploration of indigenous peoples was based on more empirical kind of data or anthropological exploration. And since the Agreement 169, that has changed, and to the point where the rights and concerns of indigenous peoples are more considered as important. Por ejemplo, en Guatemala hemos logrado ya la oficialización de los idiomas mayenses como idioma oficial. Hemos logrado la creación de varias instituciones como derechos indígenas. So one of the things that also resulting from Agreement 169 is that now Mayan languages are also considered official languages. Y la creación de varias instituciones And the creation of several institutions que vigilan por los derechos indígenas. that look after or are more watchful of indigenous rights. O sea, me tocó a mí participar en las luchas más importantes que da resultados. And she had the opportunity to be very active in that decision-making process. So another question. Yo le quería preguntar más que todo, en Guatemala hay mucha inseguridad y violencia. Yo quería saber qué le diría usted como consejo a la ciudad de Guatemala, o especialmente en las mujeres, que hay mucho machismo, ese tipo de violencia también, todavía en Latinoamérica es muy vivo. ¿Qué sería el consejo que usted les daría? Y si puede repetir en inglés también la pregunta. What would be the advice that you would give? Because Guatemala is like a really violent city. So what would be like the advice that she would give, mostly for like the women? There's a lot of machista culture and stuff like that. So what would be the advice that she would give to them? La violencia tiene causas comunes en todo el planeta. So violence is common all over the world. Uno es la falta de oportunidades para la población, And la one is- oportunidad de trabajo, oportunidad de vivir bien, falta de oportunidades. And one thing that leads to violence is the lack of opportunities for the people, lack of employment. La pobreza siempre es una condición que genera búsqueda de sobrevivencia. And poverty often is one of the causes that kind of instigates violence. Y otro es la falta de educación, una educación que permita convivencia, que permita armonía, que permita diálogo. Cada vez que la violencia es fuerte es porque la educación que reciben las personas es intolerancia, es odio, es violento. And also the lack of education
Because if you have a lack of education, then you have a lack of communication and dialogue, so that leads to intolerance. Y Guatemala es un país donde ha confluido siempre la violencia extrema como matanzas colectivas, como las guerras. And Guatemala also has been the victim of external violence and like assassinations O el conflicto armado mismo que or existió, armed conflict. y que eso dejó una secuela de violencias impresionante que sigue viviendo Guatemala hoy. And that left a footprint of violence that continues in Guatemala to this day. ¿Qué podemos hacer? Realmente la violencia tiene otros condimentos como la droga, el narcotráfico, la corrupción. Cada vez se suma a ese patrón de violencia, ¿no? So what can we do today? Because violence is also a product of narco trafficking and which perpetuates more violence. Y y sobre todo afecta la falta de aplicación de justicia, el tema de la impunidad. Nosotros hacemos una lucha muy fuerte contra la impunidad. So that also affects kind of a lack of justice Impunity. and impunity. O sea, la impunidad es uno de los otros graves problemas de Guatemala. Que la violencia, está claro que los autores de la violencia están vistas, pero si la justicia no funciona, no hay dónde juzgar esos delitos. So impunity is another issue that leads to violence in the problem of Guatemala. Because sí. even though the system is aware that the violence is going on, nothing happens to address the issue. Bueno, quizá lo más importante entonces es que forcemos la justicia. Y para eso en Guatemala hay varias organizaciones que luchan, y es gracias a eso que sí en Guatemala hemos logrado caracterizar la violencia, caracterizar los delitos. So we need to demand justice. So in order to demand justice, several organizations in Guatemala have taken place in order to achieve that goal. Guatemala es uno de los países donde se ha tipificado el delito de etnocidio, feminicidio. So in Guatemala, you can find ethnocide or violence against ethnic communities and also violence against women. Incluso los delitos de lesa humanidad están en tribunales, están en proceso de definición en tribunales. So right now, different types of violence that are occurring are being defined in tribunals. Ujú. Hay procesos muy, muy importantes en tema de derechos humanos. Y uno de estos procesos me ha tocado a mí impulsar a través de la fundación nuestra, a través de las instituciones de derechos humanos. So there are very important processes taking place, and that's where she's had the opportunity also to address issues of violence through her foundation. Y no hay nada aconsejable más que, uno, la investigación. Todos los crímenes hay que investigar si uno quiere castigarlos. Segundo, llevarlos a las instancias correspondientes. So one thing that she suggests is to examine the cause of the violence and also kind of like persecute the people committing violent acts or crimes. ¿Cuál era la segunda? Llevarlos a tribunales, llevarles Yes. procesos legales. And then use the legal system to convict. Y tercero, darles el seguimiento, porque a veces por no darle seguimiento a los procesos es que quedan en la impunidad de todas maneras. And also number 3 is very important to follow up or follow through
with investigating issues of violence and also using the legal system to prosecute. Así que ninguna violencia se puede curar si no se hace una lucha integral. Es una lucha integral que implica educación, que implica justicia, que implica bienestar para la gente. So in order, no violence can be addressed or remedied without certain dynamics coming together, such as education. ¿Cómo usted considera el papel de la prensa en Guatemala? ¿Cómo ha cubierto los temas y cuánta accesibilidad tienen los guatemaltecos a la prensa, y si realmente el trabajo que están realizando ayuda a contribuir a la democracia o están parcializando la información? I'm asking about how the media works in Guatemala, if they are biased or how access have the people to the media in Guatemala, and if they are contributing to in a democracy. Sí, desafortunadamente la prensa en Guatemala es una prensa comercial. So unfortunately, the press in Guatemala is a commercial press. Todo lo que ve la prensa es negocio. No ve interés del país, no ve interés ciudadano, lo que ve es interés comercial. So all that the press or the media sees is a business, and they really don't have the best interest of the people. Y mucho del sesgo de la prensa también es violenta, es generar violencia, es vender la violencia. And oftentimes the press or the media also contributes to to perpetuating violence. Normalmente cuando hay violencias de mucho impacto social, como por ejemplo los crímenes políticos, las campañas electorales. And sometimes Electoral campaigns. Yeah, electoral campaigns. Sí, normalmente los climas políticos es cuando más incrementa la violencia en el país. So oftentimes political campaigns also kind of instigate more violence within the country. En los últimos meses en Guatemala es invivible prácticamente, es un país completamente violento, hay más de 30 muertos diarios, muchos de los muertos son mujeres, efectivamente. And in the last few months, Guatemala has been a country full of violence. There's a lot of violence, and often up to 30 deaths or crimes or assassinations per day. Porque los And mostly women. medios participan también en el negocio político. Because the media also participate and contribute to the business of Los partidos han hecho de sus campañas dos tópicos muy grandes. Uno ofrece mano dura, and the digamos. political parties have kind of focused on two issues. Un partido ofrece mano dura que va a controlar a los delincuentes y que los va a reprimir y ofrece represión. O sea, uno ofrece represión y otro ofrece pena de muerte. Entonces, y el clima coincide en esos dos grandes manipuleos, digamos, del tema del crimen en Guatemala. So it's two main parties, and one tends to be more repressive, and the other one tends to be more violent. Sí. And what's-
Sí, pero entiendes la respuesta, ¿verdad? Sí. Sí. Manuel Claro. Manuel Valdizón apoya la pena de muerte, o sea, aunque él apruebe la pena de muerte, es mejor que el otro candidato. O sea, que vale la pena, aunque él apruebe la pena de muerte, vaya a favor, es mejor apoyarlo a él que apoyar a el otro candidato. Primero, la pena de muerte es legal en Guatemala. O sea, la ¿Inglés? pena de muerte, Yeah. So death penalty is legal in Guatemala. o sea, hace muchos años que existe una ley que legaliza la pena de muerte en el país. And it's been legal for many years. Y sin embargo, hay un convenio que se firmó en un tratado que se firmó en Costa Rica And there's an agreement that was signed in Costa Rica que prohíbe la aplicación de la pena de muerte. that prohibits the death penalty. Y entonces tenemos un problema jurídico en Guatemala. So now we have a judicial problem in Guatemala. Guatemala es signatario del Pacto de San José que prohíbe la pena de muerte. And Guatemala is part of the Pact of San Jose that prohibits the death penalty. Y en su ley nacional aprueba la pena de muerte. But the national law approves. Tenemos alrededor de 10 acusados de pena de muerte que no se les puede aplicar ni que la pena o que la despenalicen. So we have about 10 people currently in death row. And so they're kind of in a situation where you can't apply the death penalty and then you can't. Para que se aplique la pena de muerte en Guatemala, se lleva un proceso no menos de 15 años. In order to apply the death penalty in Guatemala, it's a process of at least 15 years. Entonces un presidente dura solo 4 años. And the president only lasts 4 years. Así que es obvio que el hecho de que el señor Valdizón habla de pena de muerte tiene que ser una decisión de los tribunales, una decisión de la corte, no una decisión de un presidente.